Quiero contarles la historia de Mateo. ¿Alguien tiene un Mateo en su iglesia? De paso, es el nombre en la edad de adolescentes que en aquel año, en ese periodo de tiempo, más personas inscribieron como nombre. Por eso dije Mateo. Mateo es un nombre común. Mateo tiene 11 años. Hace un poquito que ya está, ¿en qué clase? Intermediarios, muy bien. Y Mateo está en intermediarios. Mateo viene a la iglesia con su mamá. Y desde chiquito ha pasado por las distintas escuelas sabáticas y hay un detalle interesante. Es el que está en todo. Mateo es de esos chicos que está ahí involucrado, ayudando y realmente la iglesia lo quiere un montón. Además, Mateo ama el Club de Conquistadores. Ya hace un año que está en el Club de Conquistadores y empezó a contar por ahí que tiene ganas de bautizarse. Pero hace un par de semanas atrás pasó algo con Mateo. La mamá se preocupó, le contó a los maestros de intermediarios, al consejero y los directivos del club de conquistadores y todos están preocupados porque su conducta, su forma de actuar, de relacionarse cambió. Y ahora, ¿qué hacemos con Mateo que cambió? El chico que estaba, que ayudaba. Nos ponemos a charlar un poquito con Mateo. En palabras de Mateo, ni yo sé lo que me está pasando. Empezamos a charlar, a conversar un poquito más y nos enteramos. Hace un mes y algo atrás, Mateo perdió a su abuelito. Y esto lo afectó. Y la chica que le gusta, por redes sociales le dejó un mensaje que no lo dejó del todo contento. Y esto afectó a Mateo incluso en su forma de comportarse, de relacionarse en la iglesia, en el club, en la escuela sabática y con el resto de personas. Les pregunto, ¿han vivido alguna experiencia similar con alguno de sus chicos? Se suele dar justamente en esta edad. ¿Por qué? Necesito 3 voluntarios contando ya que pasen directamente. ¿Sí? No les voy a hacer hablar. Vamos, 3 voluntarios, dale, sin miedo, sin miedo. Cuánto más fácil es trabajar con conquistadores, ¿eh? Ahora entiendo por qué los chicos me dicen, me aburro, vamos, tengo 2. Vamos, uno más, vení. Vengan las dos que hay lugar para todos en la familia de Dios. Excelente. Muy bien, ocupen el escenario. Ahí está. Hay algo que ocurre que es muy interesante, que nos va a ayudar a entender qué está pasando con este Mateo. ¿Sí? Acá, ¿quiénes son, papás o mamá? Muy bien, buen grupo. Y algunos estamos ahí aprendiendo. Hay algo que ocurre con los chicos cuando van creciendo, que tienen como etapas de desarrollo, donde hay ciertas características que están ahí muy evidentes. ¿Sí? La primera es esta, ¿sí? O sea, vamos a dar acá, que es levantarlo en alto, mostrarlo para que todos, descubrir y explorar, ¿verdad? Quieren descubrir, son inquietos, miran con atención todo, exploran. Una de las maneras de explorar es todo va para la boca, ¿sí o no? Pero después, de paso, eso se da ahí generalmente entre los 0 y los 3 años, viene la siguiente etapa, la de querer probar. Y ahí viene lo que conocemos de yo solito, yo puedo, solo. Y si acá hay algunos que son maestros de por ahí, de más chiquitos, van a ver que están en una edad de donde buscan esa independencia. Y después, allí entre los 8 y 10 años, aparece una etapa donde ellos sacan conclusiones. Y acá muchas veces aparecen las primeras decisiones importantes en la vida de un niño. Quiero decidir por Jesús. Me quiero bautizar. Quiero ir a la iglesia. Y empiezan ellos, llegaron por su desarrollo
a ciertas conclusiones. Y entonces esto me pasa mucho en el mundo del club. Vienen los líderes de aventureros y me dicen, nosotros le entregamos un niño extraordinario, lo pasamos a conquistadores y lo arruinaron. Y si se ríen es porque eso es verdad, lo que ustedes piensan, dicen o escuchan. Y esto tiene que ver con algo que tiene que ver con el desarrollo, porque ustedes ven de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 10, y acá hay un quiebre. Y este quiebre tiene nombre, y el nombre es pubertad. De paso hay algo interesante, no tengo el tiempo suficiente para desarrollarlo, pero la pubertad cada vez comienza antes. Y en las grandes ciudades este proceso se acelera. Otro día me invitan, charlamos de eso. Pero es muy interesante, cada vez esto está ocurriendo antes. Y con la pubertad aparece algo interesante, que es este elemento. Un nuevo cerebro. Bueno, decir nuevo es como una exageración, es el mismo. Pero acá hay un quiebre en el desarrollo y entonces empieza a ocurrir algunas cosas. Y hay como si fuera un juego. De paso, tus adolescentes, la mayoría de ellos juega videojuegos. Y nosotros nos rasgamos las vestiduras, ¿sí o no? ¡No puede ser! Claro, vos tenías la oportunidad de salir a la plaza. Hoy nuestros chicos no lo dejamos salir ni a la ventana por las dudas. ¿No? Han cambiado ciertas cosas, tenemos que repensar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo que vos viviste, ellos no lo pueden vivir porque el mundo cambió. Entonces, repetir la historia tal cual no se puede. Hay que repensar. La mayoría de ellos juegan. Y algo que ocurre en los videojuegos es lo siguiente. Se desbloquean niveles. Y a él le está pasando con el juego más importante, el de su cerebro, el de su vida, que va a descubrir que tiene 3 nuevas habilidades que hasta acá no las tenía desarrolladas. Y entonces vamos a sumar. El primero, pensamiento abstracto. ¿Será importante para un ser humano tener pensamiento abstracto? Es vital. Incluso para las características espirituales, tener pensamiento abstracto es básico. Explícame la fe. Hebreos 11:1. Pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no. Pensamiento abstracto. O sea, la fe requiere de esta maduración. Es decir, si mi muchacho, si mi Mateo no pasa por la adolescencia, hay conceptos espirituales que no va a poder experimentar. Entonces acá algo que yo quiero empezar a meter en tu corazón. No hay problema con que tu muchacho sea adolescente. Yo escucho, me toca. Ay, pastor, tenemos un problema. Es adolescente. Y acá el problema en realidad lo tenemos nosotros. Y no sabemos cómo trabajar por ahí o no tenemos todas las herramientas para trabajar con los adolescentes. Pero no hay ningún problema en que sea adolescente. El segundo problema es tal vez querer que él sea un adolescente como yo lo fui. Y quiero replicarle un modelo que a mí me funcionó o no. Y ahí tengo el problema. Pero el problema no es los adolescentes, no son un problema que arreglar. Son una creación divina que contemplar y ministrar. ¿Vamos de vuelta con esta frase? Los adolescentes no son un problema que arreglar, son una creación divina que contemplar y ministrar. De paso acá, tengas pañuelo, seas líder, maestro, ministerio del adolescente, todos ministramos y somos parte del mismo ministerio. Porque de paso, ministerio no son tareas o actividades o programas. Ministerio tiene que ver con personas y nosotros trabajamos con las mismas personas, así que somos el mismo ministerio. Después para darnos trabajo a mí y a mí ponen 2 líderes, pero en realidad trabajamos por los mismos muchachos. ¿Sí? Esto es importante. Segunda habilidad desbloqueada, perspectiva de tercera persona. Lo que dicen, opinan y demás, otros me afecta.
La chica que me gusta, si me mira o no me mira, me afecta. Ay, pero sos muy chico. Le afecta igual. Esto es interesante. Es clave entender que estas habilidades se están desbloqueando. Una tercera habilidad aquí, especulación. Ellos empiezan a medir, si yo hago esto, pasa esto, y tengo estas consecuencias, que de paso pueden hacer eso porque han desarrollado pensamiento abstracto, y este rompecabezas de su cerebro se empieza a armar. Pero hay algo interesante. Cuando ellos llegan a la pubertad, no vienen con el manual de instrucciones y le dice, ¿cómo ser un adolescente? ¿Cómo aprender a manejar mis emociones? Solo les llegó un nuevo cerebro que lo tienen que aprender a manejar. ¿Y cómo lo van a hacer? Adivinen. Prueba y error. Y esto es lo que a nosotros nos desgasta. Pero hay algo interesante. Todos los que hemos visto niños más pequeños han pasado por el mismo proceso. Claro, es más fácil tal vez cuidar a alguien de 0 a 3 años o de 4 a 7. Ahora tiene otras herramientas, pero déjenme decirle, tiene mejores herramientas. Quiero compartir con ustedes un texto de la Biblia que nos ayuda a entender por qué esto ocurre. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. San Juan, capítulo 10, versículo 10. La segunda parte del texto nos va a decir algo muy interesante. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Es el contraste con Satanás. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con tu adolescente? Destruirlo. ¿Qué va a usar para destruirlo? Todo lo que tenga a mano, incluyéndote, si puede. Ahora, la segunda parte, acá viene la esperanza. Y algo interesante para nosotros reflexionemos. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y la tengan cómo? En abundancia. ¿Se puede tener vida en abundancia sin pasar por un proceso saludable de la adolescencia? No. Porque la adolescencia es un proceso donde comienza la madurez, el desarrollo de otras fases del muchacho, de la señorita. No solamente a nivel cerebral, ahí van a empezar a cuestiones hormonales, sexuales y un montón de elementos que entran en juego que me obligan a mí a conocer a los adolescentes. Y conocer no es acordarme cómo era yo cuando era adolescente. Porque probablemente cuando vos eras adolescente, el celular no era el 11º dedo, hoy sí. Y ese elemento cambió el mundo y cambió a los adolescentes, cambió la iglesia. Y entonces yo quiero replicar lo que funcionó conmigo, probablemente no me va a ir tan bien. Necesito conocer. No puedo ministrar, no puedo acompañar, guiar si no conozco. Y les puedo decir algo de corazón. Veo acá la escena de todos ustedes y me alegra algo y me preocupa otro. Me alegra que esto está lleno. Me alegra. Personas interesadas en aprender, en tener mejores y más herramientas. Me preocupa que son mayoría de mujeres. Y antes que me tiren las piedras, a veces el pastor es un machista, machirulo y vaya a saber qué otra cosa. Les quiero explicar algo. Esta etapa necesita acompañamiento. Necesita de modelos, necesita de referentes. La mayoría de nuestros muchachos, y es cuestión de mirar las estadísticas, las propias estadísticas de nuestra asociación, y la mayoría de nuestros adolescentes vienen de hogares donde no hay una figura referencial masculina. Esto trae serios desafíos para nosotros como iglesia. ¿Dónde están los hombres de tu iglesia? Ojalá, y acá veo a varios, y felicitaciones. Ustedes son valientes, están rompiendo con un esquema que tenemos que seguir equiparando. Pero necesitamos más hombres trabajando con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque nuestras nuevas generaciones necesitan referentes, tanto de mujer como de varón. Y si me dejan decir, por la
proporciones que tenemos en nuestra iglesia, necesitamos más referentes masculinos que femeninos, porque femenino generalmente viene de casa y es mamá, o la abuela, o la tía. Ya tienen un modelo femenino, pero necesitamos un modelo también que ellos puedan ver y de confianza. Y acá el otro elemento. No estás en este ministerio porque te nombraron. Ay, yo pensaba que sí, dijo uno. Estás en este ministerio porque el Señor te puso para cuidar, pastorear y ministrar a las nuevas generaciones, a los adolescentes, a los niños. Y acá algo que quiero que no te olvides. Una vez que vos has ganado la confianza y el corazón de ese líder, de ese niño como líder, serás su referente para siempre. ¿Voy de vuelta? Cuando vos ganaste la confianza y el corazón de un niño, de un adolescente, te convertís en su referente para siempre. Cuidado, si la iglesia después te pide otra tarea, otra función, en decir, bueno, yo ya no soy más de ustedes, intermediarios. ¿Por qué? Porque vas a seguir siendo su referente. Mantenete en contacto, sos importante, incluso sin cargo. De paso, es una generación a la que no le importa tu cara. Se matan de risa. No, yo soy el nuevo y se ríen y dicen, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué? Porque ellos liderazgo es influencia. Para ellos liderazgo, quien se interesa por ellos, quien le pregunta, ¿cómo te fue en la prueba de matemática? Ay, me saqué un 0 otra vez. Vamos juntos, yo te ayudo. ¿Se dan cuenta? Ministerio es acompañamiento. El problema no es que sean adolescentes. El problema es que tenemos que aprender a trabajar con adolescentes. Segundo, ministerio con adolescentes es un ministerio de acompañamiento, de conocer e influir. Y tercero, ¿qué hago? No podés ser líder de adolescentes sin estar interesado, involucrado, capacitado. ¿Cuál fue el último libro que leíste de cómo trabajar con adolescentes en este tiempo? ¿Cuál fue la última charla, podcast o elemento que escuchaste de formación en esta área? No, es que la ABO no hizo. ¿Será que nuestra formación depende única y exclusivamente de Mimi, de Gary, de la asociación? Tenemos que seguir estudiando, leyendo, aprendiendo, profundizando. Los jóvenes necesitan un liderazgo actualizado y espiritual. Y con esto quiero terminar. La historia de Mateo no existe. O en realidad sí, existe un Mateo en cada una de las iglesias. Ese cambio de cerebro de Mateo hizo que empiece en una crisis. ¿Qué necesita Mateo para enfrentar esa crisis de la mejor manera? Llegar a la pubertad y al proceso de adolescencia con dos elementos claros y aprendidos. Cómo tener por él mismo una relación con Jesús. No puedo esperar a la adolescencia para que él aprenda eso. Tiene que llegar al proceso de pubertad sabiendo orar por él mismo, solo. Estudiar su Biblia por él mismo, solo. Y teniendo ya un vínculo y una relación con Jesús. Les pregunto, ¿el desafío es grande o pequeño? Enorme. Pero el Señor pone para sus batallas más grandes a sus mejores guerreros. Y el Señor te puso a vos a trabajar con este grupo. Y no es casualidad, porque el Señor no sabe de casualidades. Te puso a vos. Y Él tiene una misión especial para vos. Y aquel que prometió, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios quien la da abundantemente y sin reproche. Aquel que le encanta que sobre, está deseoso de guiarte, ayudarte en este proceso. Que puedas ser un pastor, un ministro, un guía, un referente para los adolescentes. Ellos te necesitan como nunca antes. Es la sociedad más necesitada de líderes y referentes. Yo quería preguntarles, cuando el reloj suena tic-tac, ¿qué hago? Te quiero invitar a que puedas de corazón poner en práctica algo de esto que hemos aprendido. El Señor los bendiga.